Hola, eh, les comento, me encuentro con un ejemplar de Roland Forgués, el gran francés peruanista, de un ciclo de entrevistas que él tuvo a bien denominar Palabra Viva. Para la información de los amigos, este es el tomo 2 que lo titula Poetas. Y vamos a comenzar con la lectura de la entrevista que le realiza Roland Forgués a nuestro gran Marco Martos. Confianza en la palabra cotidiana. Y prosigo. Roland Forgués le pregunta, ¿cuándo y cómo empezó tu actividad poética? A lo que Marco Martos contesta, mi actividad poética empezó temprano, pero tiene que ver indudablemente con mi formación universitaria. Entré en la universidad en los años 60. Ahora se habla mucho de una generación del 60. Creo que es básicamente en poesía, porque son muchos los que en aquella época y después empiezan a escribir poesía. Es una actividad, diría yo, nacional, con los inevitables desbalances iniciales y posteriores también, lo que ocasiona que existan muchas capillas, muchos grupos y muchas rivalidades. Nada de esto sabe una persona que quiere escribir poesía. Simplemente se junta con algunos amigos y tiene la suerte de encontrarse con algunas personas que saben algo más, que son mejores que los otros profesores. Ese fue más o menos mi caso, porque a mí me llaman otras vocaciones, o una en particular, el ajedrez, que no tiene nada que ver con la literatura. La cuestión es que en los años 60 conocí a algunos de los que después han ido continuando escribiendo, pero junto con 100 personas más entré a la universidad casi al mismo tiempo que Javier Heró y Antonio Cisneros, y con un año de diferencia para arriba o para abajo con Luis Hernández, que son los que se han quedado, pero de ninguna manera era amigo de ellos. Quiero recalcar eso porque tal vez es una cosa muy provinciana. Mi primera poesía fue hasta cierto punto diferente a la que ellos desarrollaban. No era por un afán de diferenciarme, sino simplemente por una cosa natural. La primera influencia personal amistosa fue la de Delgado, aunque mi caso fue un poco más distante porque yo no fui amigo de él al comienzo, sino años más tarde. El primer libro de poesía que publiqué salió en el año 1965, aun cuando antes había publicado poemas en revistas y en publicaciones universitarias. Se llama Casa Nuestra. Ahora me siento muy distanciado de ese libro, pero sin embargo le tengo mucho cariño porque pude constatar que era distinto al de otros poetas, y más en aquella época me esforzaba por querer en secreto escribir. ¿Qué pasa? Mi poesía está atrasada. Escribir poesía me apasiona y me desespera. Es una voluntad y un desgarramiento a la vez. Y prosigue nuestro queridísimo Marco Martos. En 1970 esto es de Roland Forgués, que le pregunta a Marco Martos, en 1970 publicas tu segundo libro, Cuaderno de quejas y contentamientos. ¿En qué circunstancias lo escribe? A lo que le responde Marco Martos, lo escribí en 1965 a 1969. Este libro es el que más me ha caracterizado frente a los demás. Cuando se refieren a mí, siempre lo señalan, porque aquí hay un poco más de experiencia, un poco más de oficio. Digamos que son 4 años en los que se da una mayor capacidad de creación poética, pero también yo siento ahorita una cierta lejanía frente a él, porque es un libro hasta cierto punto crispado, muy agresivo, muy demente y con mucha experiencia colectiva. A lo que le consulta Forgués,
Es un libro dialéctico también, como indican los dos términos del título, quejas y contentamientos. Has hablado de experiencia colectiva. ¿Nos podría señalar los grandes rasgos de esa experiencia? A lo que le responde Marco Martos, me dicen que hay más quejas que contentamientos. Yo pienso que es verdad, porque en el Perú son más abundantes los motivos de quejas que los de contentamientos. Es más posible estar en desacuerdo con algo que de acuerdo. Entre tanto, pasaron varias cosas, entre otras, terminé la universidad, me vi obligado a mantenerme, a no trabajar esporádicamente y además me casé. Son cosas que influyeron. Luego fue Ayacucho, esa zona ahora muy convulsionada. Hay varios poemas que reflejan todos estos problemas. Hay uno que se llama Hombres y Moscas, que es casi, lo veo así ahora, una teoría poética sobre el problema personal y colectivo de la poesía de los años 60. Habíamos conocido gentes que habían muerto. El caso más patético es el de nuestro compañero Javier Heró, pero había muchos otros jóvenes de cuyo nombre ahora nadie se acuerda, que habían participado en las guerrillas y habían muerto. Nosotros sufríamos esto, nos considerábamos poetas, gente de izquierda, algunos militantes, otros no. Íbamos a los recitales de poesía y éramos de alguna manera agredidos por el público, elegantemente, pero agredidos. Testimonio, una cosa del año 1966, que la tengo muy viva en mi memoria. Un recital en homenaje a los caídos de la guerrilla. Participaban varias personas, entre ellos Alfonso Barrantes Lingán, que debía dar un discurso político, una serie de poetas, entre ellos Gilebrando Pérez y también Jacqueline Lobatón, la esposa de uno de los guerrilleros muertos. Llegó un momento en que ella, después de que un poeta recitó, dijo, basta de poesía. La poesía se escribe con el humo de los fusiles, en la punta de las bayonetas. Entonces, Gilebrando Pérez le contestó que no había que olvidarse que Javier Heró y todos aquellos a quienes estábamos homenajeando habían sido poetas. En fin, una cosa dialéctica también. Nosotros nos sentíamos en una especie de disparadero. Ahora es muy claro que la gente que quiere hacer una cosa puede hacerla y que el que quiere escribir poesía la puede escribir. No hay contradicción. Pero en ese momento aparecía como contradictorio. Naturalmente, las disputas mayores eran entre gentes que escribían poesía. Las disputas públicas, por lo menos, entonces para mí este poema daba la visión personal sobre el poema de la participación política y de los mismos de la poesía. Le pregunta a Forgués, referente a este libro, justamente, me parece que en él hay ciertas contradicciones. La de un hombre que todavía no ha encontrado su verdadera vía. En el poema Ley, por ejemplo, se nota una clara búsqueda de la resolución de los contrarios, un intento de encontrar una nueva propuesta, como señalan los últimos versos que dicen significativamente y puede juntar en el aire blanco y negro, ser y nada, y no haya contradicción. En este poema, la poesía aparece, de alguna manera, como un arma de combate contra la opresión y la alineación del mundo. En cambio, en el poema Hombres y Moscas se nota un pesimismo tremendo, un pesimismo en el que se hunde esa posibilidad. Dices así, francamente, la desesperación me lleva al convencimiento de que la poesía no sirve para combatir, como otros creyeron, a las distintas variedades de moscas, moscas comunes, trepadoras y de poco alcance, siempre peligrosas, moscas azules, aristócratas, con ruido de sirena, anunciando su presencia, moscas verdes, armadas hasta los dientes con batir de tambores y generoso desperdicio de tela, moscas y moscas, agresiones y agresiones, y algo así como zumbido de bala y muerte y epidemia, es decir, contrariamente a lo que expresa el poema Ley, hombres y moscas, en un poema casi diría desesperado. Ahí viene la pregunta, ¿cómo concilias ese deseo de tratar de resolver la contradicción
evidenciando en el primer poema con su imposibilidad de realización expresada en el segundo. Le contesta nuestro gran Marco Martos: bueno, esto se limita a la referencia que con la poesía no la puedes conseguir. En realidad reconozco que esta es un juicio bien duro con respecto al entusiasmo de muchos poetas de entonces y de ahora. O sea que nosotros, o yo por lo menos, no queríamos reproducir de ninguna manera el optimismo de Romualdo, por ejemplo, ni tampoco queríamos aparecer como adversarios de este optimismo. Esta es una teorización posterior, naturalmente, pero que explica sin duda la contradicción que tú has notado y que reconozco. Pero fíjate, ¿en qué circunstancias se escribe esta poesía? ¿En qué circunstancias aparece este libro? Este libro aparece 3 o 4 años después de la derrota de las guerrillas en términos peruanos. Aparece también cuando ha terminado la guerra de Vietnam, o por lo menos se adivina que se va a terminar. Y en mi libro hay una referencia específica a eso, cuando digo Pleno Oriente y nadie sabe cómo, y eso contenta. El hombre está empezando a vencer las moscas. Adivino que no hay respuestas totales. Es un poco lo que sigue siendo hasta ahora mi posición. No se puede decir, obviamente, hay que tomar el fusil, así en abstracto. Ni tampoco se puede decir, la poesía no sirve para esto, no lo puede sustituir, pero sí puede evidenciar el problema, como dicen los últimos versos. Ahora fíjate, el otro poema Ley, que forma parte de esta cosa que he querido siempre incorporar a mi poética, es decir, la idea de Rimbaud, de que la poesía puede tocar lo maravilloso, y la idea de Baudelaire de que la poesía puede alcanzar lo infinito. No hay ninguna razón, creo yo, por optar por posiciones sociales realistas, así a rajatabla, en poesía o en literatura en general, y desperdiciar en nombre de la izquierda en nombre de la izquierda, en nombre de la revolución, en nombre del cambio, toda esa rica tradición de lo maravilloso que es muy antigua en la literatura. Te digo esto, pese a que yo siempre, y esto es una caracterización general de la poesía que escribo, procuro que el lector por ninguna razón quede perdido, incluso que los poemas de mayor complejidad estructural, de mayor trabajo personal. Eso es lo que nos comentó nuestro gran Marco Martos, y el gran francés peruanista Roland Forgués le pregunta: son interesantes las referencias que acabas de hacer a la cultura francesa, en especial a Rimbaud, cuya influencia se nota clarísima en tu poesía. Creo que en tu poemario, donde no se ama, sigue manifestándose, en parte, ese pesimismo que señala a propósito de Cuaderno de Quejas y Contentamientos, de donde no se ama se desprende, es cierto, tu profundo amor al hombre, tu pasión por lo humano. Allí, por ejemplo, celebras la Revolución Cubana, te sublevas contra el golpe fascista de Pinochet en Chile, contra la muerte de Allende, y al mismo tiempo clamas tu impotencia y la de tu poesía frente a semejantes acciones. Las últimas, claro, por ejemplo, un poema titulado Septiembre, Santiago. Dices así: a tantos han matado en Chile, es una ridícula tu pena, y la de tantos ridículo y mezquino el dolor del poeta, que sueña un verso que al despertar olvida, y termina con estos versos muy reveladores. ¿Qué decir? Ridículo todo, ridícula esta poesía. Este poema me hace pensar realmente en la frase de Jean-Paul Sartre, que decía, bueno, no sé francés, y la pregunta es, entonces, ¿podrías decirme cómo descubriste la cultura francesa y qué motivó tu interés por el existencialismo, que indudablemente parece haber determinado en parte, por lo menos, la visión del mundo que es la tuya en aquel entonces? A lo que le responde Marco Martos: nosotros tenemos una cultura hispanoamericana, pero hispanoamericana significa también francesa. Por distintos poros nos llega Francia. Para los que estudiamos literatura, nuestra formación universitaria es básicamente francesa.
A mí me hizo gracia, por ejemplo, y eso es una digresión, que uno de los cuentos de Elidoro Vargas Vicuña, cuyas relaciones con el francés son un poco más lejanas que la de otros, tuviera una estructura o un ambiente que se podía decir existencialista. Y efectivamente, parece que los del 50 leyeron mucho a Albert Camus y a Sartre. En mi caso personal ocurrió lo mismo, aunque cuando había algunos libros que, por cierto, respetuoso temor, no leí siendo adolescente, fue el caso de La náusea, pero Sartre, como intelectual y como dramaturgo, siempre va a estar presente en mí. Toda la problemática sartriana la he estudiado en la universidad. Yo empecé en la Universidad Católica y luego pasé a San Marcos. En la Católica teníamos un curso de religión y ese curso de religión lo daba un sacerdote de estos que ahora aparecen como democráticos e inclusive izquierdistas, que se llama Gustavo Gutiérrez, un hombre de bastante figuración, autor de la Teología y Liberación. Él nos dictó todo el curso sobre el ateísmo de Sartre, con lo cual ganó muchas simpatías para Sartre y menos para la posición misma que él podía poner. Yo tenía unos 20 años y mientras Albert Camus me deslumbraba, Sartre me producía una especie de reverencia temerosa porque podía inducir al suicidio y de esto había que estar en guardia. Esto era la posición. Es un poco como cuando se habla de vinos, los mejores son los franceses. Nuestras preferencias inclusive se extendían a novelas. ¿Qué novelistas eran favoritos nuestros? Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, entre otros. ¿Qué poetas? Baudelaire, Rimbaud. Pero casi siempre lo leíamos en traducciones, no siempre de excelente calidad. Nosotros somos perezosos para aprender idiomas y, por ejemplo, uno de mis sueños sigue siendo, y no lo he hecho, mejorar mi francés lo suficiente como para retraducir a Baudelaire. Es una pretensión que nunca voy a cumplir. Parece que la mayor parte de las ediciones castellanas son malas. No sé mucho de francés, pero tomando un diccionario me parece que podría ser traducciones mejores en versos castellanos que las que circulan. Y le pregunta Roland Forgués, ya que estamos en lo de las influencias, creo también que han influido más en tu creación poética los poetas italianos que los norteamericanos, quienes en cambio han servido de referencia a casi todos los poetas de tu generación. Estoy pensando aquí en especial en Ungaretti, Quasimodo y Monteiro. ¿Cómo se puede explicar tu afinidad con la poesía italiana? Le responde Marco Martos, fíjate, hace poco en el Instituto Italiano dije que estos eran mis poetas favoritos del siglo XX. Ha habido en mí el deseo de abarcar lo italiano. Esto tiene que ver con preocupaciones personales, con un conocimiento más o menos del profesor de simbolismo y de vanguardia, y con el descubrimiento de demasiadas estridencias en la poesía latinoamericana. Por esto te digo que si bien me han caracterizado por el libro Cuaderno de Quejas y Contentamientos, quisiera añadir que siempre me he esforzado, de alguna manera, por abandonar ciertas formas que aparecen en este libro, que me son sumamente fáciles de hacer. El tono de la calle, por ejemplo, el tono del poeta que sale a la calle y cuenta lo que ve en la calle, aún cuando eso es muy importante. Es lo que estamos haciendo todos en la poesía latinoamericana en los últimos 20 años, inclusive grupos de personas acá en el Perú que aparecieron como adversarios nuestros, los poetas que aparecieron en el 70 con manifiestos y todos comenzaron a hacer esto. Entonces, como a mí me interesaba la poesía en general, descubrí también a los poetas italianos y ellos se convirtieron en mis favoritos, porque creo que no hay equivalente, salvo tal vez en la poesía española, en la corriente europea y latinoamericana. Respecto de esa mezcla de modernidad y de espíritu clásico, al mismo tiempo su influencia es todavía mucho más notoria en el último libro que he publicado, a lo que le pregunta Roland Forgués a Marco Martos, ¿qué te ha seducido precisamente en esa poesía italiana? A lo que le responde,
su extrema capacidad de síntesis. Me acuerdo de que uno de los primeros poemas que leí era un poema de Ungaretti, justamente que se llama Amanecer, cuyo único verso dice: ilumino de inmensidad. Eso acá lo hacen 50, 100 personas y escriben horrorosos poemas. Esta concentración que formaría parte de una de las líneas que yo he procurado cultivar, tal vez inconscientemente desde antes. Este poema ley que tú citaste podría estar dentro de este renglón, tal vez otro de ajuste formal que se llama casti connubi, aun cuando este ajuste formal no es una influencia italiana, corresponde a una exigencia que yo me planteo. En fin, entiendo perfectamente que otros tengan otras búsquedas. Esta también un poco del dominio del idioma y el acercamiento mínimo al italiano, que es cero con el inglés. Ahora, hay poetas ingleses que admiro, básicamente T.C. Eliot, pero no son los que admiran los demás. Por detrás de esto creo que hay un deseo muy consciente, incluso mucho más fuerte que estas cosas en las que estamos conversando, en la creencia, en la poesía, en la propia riqueza de la versificación castellana. Nosotros tenemos una larga tradición que viene de 10, 12 siglos, muy rica en sí misma y peor, que no siempre es consultada y aprovechada. Yo valoro mucho, por ejemplo, a Rubén Darío. Rubén Darío es para mí el poeta que señala los límites entre la poética tradicional y la poética moderna, dando la posibilidad de incorporar al verso libre ciertos recursos de la métrica tradicional. Algunos algunos poetas lo han hecho en el Perú, y te menciono a 2 o 3 ejemplos en los que se puede detectar. Uno es César Calvo en su poema Nocturno de Vermont. Lo hace también Paco Bendezú y de manera todavía más evidente lo hace Germán Belli. Te confieso que yo también lo hago en algunos versos, sobre todo posteriores a cuaderno de quejas y contentamientos, donde trato de hacer que la distribución rítmica de acentos no parezca como el fruto del azar, sino como el resultado de una búsqueda formal. A lo que le repregunta Roland Forgués: utilizas, en efecto, casi únicamente el verso libre, pese a que, como dices, da mucho en el aspecto rítmico de tus poemas. ¿Qué te aporta el verso libre y qué no te da el verso contado? Y le responde Marco Martos: el verso libre no es en mí sino la culminación de una serie de ejercicios formales. Confieso que ahora practico menos, pero yo me había tomado la poesía también como una gimnasia, como un ejercicio interno. Por ejemplo, escribí muchos sonetos que nunca publiqué. He utilizado menos el verso contado que el verso libre, porque hay una especie de corset, un ajustarse a una rima de otro, pero te confieso que sí me interesaría mucho practicar algunas formas métricas que hay en el castellano. Por ejemplo, me atrae el alejandrino. No lo he hecho todavía, pero me atrae. El verso libre es también un poco la retórica del momento, pero parece más fácil, pero en el fondo creo que es igual de difícil que el verso contado. No hay que hacerle concesiones al público, pero hay que reconocer que en este momento el público acepta más al verso libre. Se puede escribir también versos en combinaciones olvidadas, pero que conviene reestudiarlas, revalorarlas y adaptarlas a la época. Nosotros tenemos también, solo para poner los ejemplos nacionales, en los mismos momentos en que se abandona la métrica clásica, ejemplos de consumados conocedores de esa métrica que comienza a probar otro tipo de verso. El ejemplo más recóndito de González Prada. En González Prada, este era un gran conocedor de la métrica tradicional. Hay otro que es insospechado, es el mismo Vallejo. Vallejo era un gran conocedor del verso clásico y se puede ver inclusive en sus poemas de verso libre de los heraldos negros. Por ejemplo, en este poema Idilio Muerto, que combinan verso de 14 con verso de 11 y de 7, los versos de 14 se pueden dividir en dos de 7. ¿Y qué cosa es la combinación de verso de 11 con verso de 7? Es simplemente la combinación que se puede encontrar con el nombre de Silva, que practicaba Garcilaso en el siglo XVI. Y si tú te tomas el trabajo de leer Canto de Paco Bendezú, verás
que combina versos de 11 con versos de 7. También este poema nocturno de Vermont, de Calvo, pero a la vista de los versos alguien me podría decir que no es así, que los versos muy delgaditos, que no tienen 7, en realidad pone 4 y 3, siguiendo 4 y 3 y después 11. Entonces 4 y 3 es una ruptura bien artificial, un poco como lo que hace Neruda en sus odas elementales. Y es un poquito... No, ya acabo, así que lo voy a leer todo. Y le pregunta a Roland Forgués, ya que estamos hablando del aspecto general de la poesía, quisiera hacerte enseguida otra pregunta, ahora más directamente ligada a la poesía peruana, la poesía social del 50 en la práctica, es decir, en su escritura, resulta sobre todo una poesía lírica, porque a mi modo de ver, confía más en la imagen, en la metáfora. En cambio, la poesía del 60, o sea, la de tu generación, esa poesía que no asume, creo, en su totalidad la propuesta social, es más épica en cuanto narra o cuenta una historia, y esto es particularmente obvio en tu obra. ¿Cómo explicas? Ahí viene la pregunta, tú, esta aparente distorsión o contradicción, porque en efecto la primera, la poesía del 50, pese a ser social y política, es más sugestiva, casi diría más íntima, y la segunda, la de tu generación, a pesar de confiar más en la visión individual, resulta siendo más objetiva, más anclada en lo real. Y le responde Marco Martos. Esto yo creo que tiene que ver con la evolución misma de la poesía y casi independientemente de las personas que la hacen. Yo creo que ha pasado mucho tiempo, diría yo que casi 30 años, hasta que empiece a captarse, recién empieza a captarse la totalidad de la capacidad escritual de Vallejo. Creo que entre los 40 y 60, Vallejo era más un hombre que una influencia literaria, decisiva y poderosa, sobre los otros escritores peruanos. En aquella época había una tradición lírica muy honda y muy fina que no es la vertiente principal y más importante de Vallejo, aunque Vallejo es capaz de muchas sutilezas y muchas honduras en esa línea, que era la corriente principal de la poesía que culminó en los años 50. Los poetas de entonces admiraban mucho a Vallejo, al hombre Vallejo, pero estaban poco metidos en la variedad, en las múltiples posibilidades de su poética, porque casi todos los caminos posteriores están en Vallejo. Estoy absolutamente convencido de ello, y no solamente en el Perú, sino también en los países latinoamericanos. Entonces, hay un modo educado de escribir poesía, es una poesía de buenos amigos y de buenos sentimientos, aun cuando sea combativa. Yo creo que todo eso tiña la poesía de los años 50. Yo no comparto mucho el criterio de generaciones, aunque me vea obligado a manejarlo. Yo creo que podríamos ver qué tipo de poesía se hace en un momento histórico dado, independientemente de las edades de las personas, porque porque los mejores de estos poetas, que para mí son Pablo Guevara y Delgado, han captado el lenguaje nuevo, lo han hecho suyo sin imitar a los poetas jóvenes. Ellos de alguna manera son jóvenes también, el sentido de que su poesía está, igual que la de otras, tal vez a la vanguardia de la poesía peruana, y me parece lo más notable escritura en el Perú en los últimos años. Si bien esto no parece tan evidentemente porque no han publicado muchos libros, en cambio, algunos otros poetas teniendo mucha calidad no han visto eso. Es el caso de Mario Florian, por ejemplo. Mario Florian no ha puesto al día sus mecanismos formales, pese a que es un poeta que está en la avanzada política del país. No me atrevo a decirlo de Romualdo porque en parte se conoce menos lo que él ha escrito en los últimos años, pero él escribió muy rápido un poema sobre Margaret Thatcher a propósito de las Malvinas. Esto a mí me deja desconcertado. Sin embargo, para contestar a tu pregunta, creo que hay una tradición lírica en el Perú, Oquendo de Amat, Moro, César Moro, que penetra muy fuertemente en los poetas del 50, aun cuando ellos aparecían como adversarios de esta poesía. No hay que olvidarse que el mismo Romualdo en su primer libro sigue a Jorge Eduardo Yeltsin, palabra
por palabra. Los poetas del 50 están ligados a través de la admiración a los líricos, aun cuando políticamente estuviesen en una posición distinta. Lo que quería decir yo, le dice Roland Forgués, el gran francés peruanista, es que los poetas sociales, no los llamados puros o líricos, llamémoslo generación o no, esto importa poco, partían de una experiencia individual para tratar de alcanzar una experiencia más bien colectiva, mientras tú y tu compañero del 60 parten, por el contrario, de una experiencia colectiva para tratar de hacerla compartir individualmente. Dicho a grandes rasgos, esta me parece ser la principal diferencia que veo entre las dos generaciones. ¿Cómo explicas esta diferencia? Y le dice Marco Martos, mira, tiene que ver con la transformación de la sociedad peruana, una transformación total. Tiene que ver con la dictadura de Odría y con el modo de actuar durante muchos años del APRA. Tiene que ver con las relaciones del poder, con los intelectuales y sobre todo con la revolución cubana. En los años 30 y 40 había una tradición familiar aprista muy poderosa que permitía, por ejemplo, a un líder aprista corrido por la policía saber exactamente qué casa podía esconderse en cada cuadra de Lima. En cada casa tenían casi mentalmente el plano a qué casa podían llegar, a tocar la puerta y ser recibidos y ser escondidos por la policía. Ahora, posteriormente, la cosa es distinta, mucho más colectiva o menos familiar si quieres. Son los años de las grandes migraciones, de ahí la irrupción de otras capas sociales en la vida ciudadana. La novela de Enrique Congrains, que aparece por los años 54 al 55, es un buen ejemplo. La dictadura de Odría se estuvo resquebrajando tanto que dio paso a elecciones democráticas. En el año 60 aparece la Revolución Cubana, que influyó mucho sobre todos nosotros, inclusive sobre aquellos que dicen que no influyen en ellos y sigue influyendo ahora mismo. Creo que el Perú debe ser uno de los pocos países donde se han dado simultáneamente y sin ir rupturas en una misma persona, simpatía por Mao y la Revolución China y la Revolución Cubana, precisando absolutamente la polémica chino-soviética de los años 60. Y a ver, vamos con este. Le pregunta a Roland Forgués. No me olvido, ahorita, que también somos profesores y que estas son explicaciones a posteriori que ninguno de nosotros buscaba. Lo que has preguntado es lo más difícil y te confieso que yo no tengo una respuesta. Antes hablamos de que la poesía anterior era una poesía casi de salón. En estos aspectos exteriores, los poetas del 60, uno más tarde que otros, tratamos de establecer otro tipo de relaciones con el público. Publicamos lo nuestro en revistas a mimeógrafo que circulaba entre ambientes universitarios. Esto significaba un rechazo al otro circuito, sino un no tener acceso a él. Paradójicamente, ese no tener acceso al otro circuito nos permite ganar otro tipo de lectores y otro tipo de oyentes, básicamente universitarios y trabajadores, no tanto como que pueda decirse que las masas trabajadoras van a escuchar a los poetas, pero hubo relación y continúan todavía entre los poetas esas capas que podíamos llamar intelectuales o pequeños burgueses y trabajadores. Por otra parte, se toma más confianza en las palabras cotidianas, tenemos tal vez menos temor en colocar cualquier palabra en un poema y efectivamente creo que la revolución de la generación del 60 a nivel formal ha sido la introducción en la poesía del lenguaje cotidiano hablado para mostrar que el lenguaje sostiene el movimiento continuo de la historia. Por ello hay que tener en cuenta su evolución. Como dicen significadamente estos versos tuyos sacados del poema Rito de Carpe Diem, y para que la tribu quede contenta usa palabras del lenguaje de hoy, pues las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado y las palabras del próximo año esperan otra voz. En otros términos, me parece que hay en tu poesía, como en la de la generación del 60, un intento de ceñirse al presente o a la realidad más inmediata, no solo para revelarla, sino también para tratar de trascenderla. Y le dice Marco Martos, indudablemente se trata de eso. Ahora mira, para retomar algo que te dije antes, el primero que lo hizo fue Vallejo. Es una cosa de Vallejo que no se tomó ni en 20 años. Y le dice Roland Forgués, sí, pero el lenguaje cotidiano, bajo la pluma de Vallejo, se convertía casi en un lenguaje culto
merced a una reelaboración estética que le quitaba toda su connotación vulgar o trivial. Pero, ¿crees que esa práctica que consiste en introducir lo cotidiano en la poesía puede ser un elemento que le permita a la poesía alcanzar un mayor número de lectores y por consiguiente tener una función social más evidente que inmediata? Y le dice, y le dice Marco Martos: creo que sí, me parece evidente que por este camino se pueden ganar más lectores y casi por un cálculo matemático, solamente porque hay más vías, más pistas, más circuitos, que es posible inclusive multiplicar, si es que esta palabra puede ser aceptable, las posibilidades de intensidad de la poesía. Naturalmente, junto con esto viene mucha poesía de baja calidad, pero el riesgo vale la pena, aunque es posible experimentar en una vida y ya no digamos pontificar. La poesía debe ser así o asá, sino que la variedad puede extenderse a más. Sin embargo, hay un peligro que es ciertamente el facilismo. Creo que cada vez se estudian menos las técnicas poéticas y por lo tanto se está dando un desnivel cada vez más grande entre personas que escriben poesía y otras que no escriben poesía y están creyendo que sí. No estoy haciendo ninguna referencia a una persona contra otra, de bloques casi, como de países ricos y países pobres. Me parece que esto se puede ver fácilmente en la poesía peruana, pero hay un asunto que sí me preocupa mucho en relación con la creación poética en el Perú y en América Latina. Es esta misma vorágine de la vida, de la cotidianidad, de la propia necesidad de ganarse a como sea la vida, que debilita la propia poesía. Esto es como una especulación casi futurista y creo que no es casualidad, por ejemplo, que Pablo Guevara, un poeta que yo aprecio mucho, sea un hombre interesado en las cosas más variadas y con seriedad, cosa esta que existía en los poetas y hombres del pasado y que casi ya no existe hoy en día. A ver cuántas páginas me quedan. Le dice Roland Forgués: ¿por qué escribe poesía un poeta? ¿Qué motivo, qué necesidad te impulsa personalmente a hacerlo? Y le dice Marco Martos: esa pregunta ya está respondida por otros. Creo que básicamente es una respuesta tradicional, pero verdaderamente el poeta escoge la poesía por carencia de otra cosa. Se le cierran algunos caminos. Y ahora sobre la creación poética. La creación poética sería pues para ti esencialmente una forma de compensación frente a ciertas frustraciones que afectan al poeta. Y le dice Marco Martos: en muchos casos comienza siendo una forma de compensación, luego aparece como una especie de satisfacción maravillosa cuando uno se da cuenta de que con las palabras puede armar cualquier cosa, siempre que consiga la habilidad para hacerla. Cuando uno arma un juego mecánico tiene pues 20 elementos, cuando uno juega ajedrez tiene 32 fichas, pero cuando uno habla, cuando uno escribe, tiene miles y miles de palabras que se han inventado y otras por inventar, que puede combinar de la manera más asombrosa. Yo creo pues que en la creación poética también hay algo de lúdico, no solo en la creación poética sino en la literatura general. Es casi como el sumo de las posibilidades artísticas del hombre. No hay más cosas en el mundo que palabras, y no me olvido de ese principio elemental de lingüística, de que el lenguaje es el que distingue al hombre de todo lo demás, y el mayor dominio del lenguaje lo hace a uno, de alguna manera, vanamente, de repente, vanidosamente, sentirse bien. Ya que está, dice: tú, como Antonio Cisneros, por ejemplo, y como varios otros creadores peruanos, tienes al mismo tiempo una experiencia de docente, una experiencia de periodista, una experiencia de creador. ¿Cómo vas conciliando estas diferentes actividades? Y le dice: yo tengo la desventaja de haber variado poco de los años adolescentes hasta ahora. Dije que mi padre había sido periodista y había sido director de un periódico en Piura. Cuando yo era niño iba a la redacción del periódico y en ausencia del periodista me encargaban la información deportiva, por ejemplo. A los 12 años me ponía a escuchar la radio y escribía algo. Entonces la vocación de periodista fue muy recóndita. Nunca tuve ocasión de mostrarla porque después fue mucho más fuerte la literaria. Yo estaba con esa falsa idea de que el periodismo hace daño a la literatura. García Márquez lo había dicho, pero el detalle que me hizo apreciar la importancia del periodismo fue la imposibilidad de poder escribir como me pasó durante el gobierno militar de Velasco.
te atacaban y tú no podías contestar porque no te publicaban las cartas. Así que cuando tuve la ocasión de poner mi primer artículo en Marca, con K, fue para mí un triunfo personal. Mi primer artículo fue sobre fútbol, no sobre literatura. La verdad es que ahora más fácilmente podría dejar de ser profesor de San Marcos que periodista, porque estoy muy bien identificado con mi oficio en San Marcos. Además, hay tantos profesores que se dedican a periodismo en el Perú es por los bajos salarios. Por eso muchos no somos tan buenos investigadores como desearíamos. Hay una parte muy importante, le dice Roland Forguedia para culminar, porque me estoy quedando sin voz como lo notan. Claro que la pregunta no se refiere a poesía, pero creo que también es interesante el conocimiento del hombre, Marco Martos y no solo el poeta. No me parece totalmente inútil que expreses claramente tu opinión sobre unos acontecimientos que indudablemente ponen en juego el porvenir del Perú, pese a lo que dice el gobierno, que pretende minimizarlo. Quisiera volver a tu último libro, cuyo título, Carpe Diem y el silbo de los aires amoroso, reúne en realidad dos poemarios. A comienzo de esta entrevista me has hablado acerca de él, de una nueva búsqueda, en que consiste exactamente esa nueva búsqueda. Y le dice Marco Martos, pocas veces he planeado un libro de poesía. He ido escribiendo poemas y de repente han aparecido libros. Esto vale para todo lo que he escrito hasta ahora. Estoy pensando en las cosas más antitéticas, más irreconciliables, y trato de juntarlas en una. Respecto a ese libro, escogí una vez más una experiencia amorosa y espero que ahí termine yo, pero procuraré ejemplificar. En ese sentido, es un libro pensado, instante, distinto de esa experiencia amorosa. Detrás del libro está un poco el conocimiento de los místicos españoles, esta idea de que para alcanzar las más altas metas es necesario antes pasar por una noche oscura. En el plano formal he procurado escribir un verso más italiano, para decirlo con tu terminología, es decir, un verso más concentrado que en otros poemas. Y se despide Roland Forgués. Si te preguntaran, por ejemplo, si estás satisfecho con tu poesía, ¿qué contestarías? Y le dice Marco Marto, yo creo que hay algunos versos que están bien hechos y si son capaces de emocionar a alguna persona que no haya compartido la experiencia a la que hace referencia, es la máxima satisfacción que uno puede sentir. Un periodista desconocido por mí un día está al lado de un auto público, entonces saca su cartera y me enseña, recortado en el periódico, un poema mío y me dice, no le conozco a usted. Claro, esto le pasa a García Márquez y se pone aburrido, pero para los que no nos pasa frecuentemente nos emociona todavía. Le voy a enseñar la fotografía que le realiza Roland Forgués al gran Marco Martos. Aquí está, ahí está. Marco Martos, arriba se encuentra Armando Rojas, nuestro gran Enrique Verassi, Gilebrando Pérez, Elqui Burgos, nuestro Rodolfo Nostroza, Reinaldo Naranjo. Y me despido. Me despido con la fotografía de nuestro gran Marco Martos.